Bien, bienvenidos y vamos a hacer un ejercicio de Test Driven Development. Este ejercicio lo vamos a basar en un ejemplo bien interesante de refactoring que propone el libro Professional Test Driven Development with C# de James Bender y Jeff McWhirter. Y básicamente la propuesta es implementar la lógica para un juego muy conocido, que en inglés es Tic-Tac-Toe, y pues nosotros lo conocemos con el nombre de Tricky, y es desarrollar la lógica que va a ser usada o va a ser consumida por un frontend, y esa lógica lo que va a hacer es validar las jugadas e indicar si hay un ganador cuando coincidan sus tres posiciones, ya sea de manera horizontal, de manera vertical o de manera transversal o en una diagonal. Entonces vamos a empezar a seguir lo que el libro propone. Vamos a hacer cada uno de los pasos y mirar entonces cómo el refactoring se aplica cuando utilizamos una metodología de desarrollo orientada a la prueba, que básicamente es el paradigma del red, green y refactoring. O sea, pruebo, tengo error, hago que la prueba sea satisfactoria, hago el refactoring y esto lo itero las veces que sea necesario hasta completar mi lógica, mi requerimiento. Empezamos entonces creando una solución en Visual Studio. Para este caso yo tengo Visual Studio 2013, y esta solución lo que va a contener son los proyectos, que básicamente es un proyecto orientado a la lógica de negocio, lo que le estoy desarrollando el requerimiento, y un proyecto que contiene las pruebas unitarias. Entonces lo primero que hacemos es crear la solución. Esa solución se va a llamar Tic-Tac-Toe, el nombre del jueguito en inglés. Y ya tengo mi solución creada. Ahora debo agregarle el proyecto de mis pruebas unitarias, que es una librería de clase, pero con la particularidad que es una librería de clases de pruebas unitarias, o unit test. Entonces voy a C#, que es mi lenguaje seleccionado, y veo que hay una plantilla que me dice que la librería de clases es de pruebas unitarias. Esa librería de clases la va a llamar tictactoes.unittest. Ya la tenemos creada. Si nos fijamos en las referencias agregadas, tiene un assembly unit test framework, pues, que es el que me va a permitir que el desarrollo orientado sea a la prueba. Vamos a adicionar una clase que se llama GameWinnerServiceTest, que básicamente es el que nos va a evaluar la lógica de negocio que vamos a hacer para solucionar nuestro juego. Como ya tenemos una clase aquí creada, la renombramos. Y cuando la renombramos, pues Visual Studio me dice que si la renombro, eso afectará a la clase que tenga ese nombre, la clase interna que tenga ese nombre que coincide con el nombre del archivo. Para mi caso le digo que OK, y me queda entonces la clase creada. Podemos verificar que existen las directivas de pruebas unitarias: TestClass, que es una clase de pruebas, y TestMethod, que es un método de prueba. Agregamos entonces nuestro primer método de prueba. Y aquí empezamos entonces el ciclo de probar, evaluar, refactoring, y lo que nos está diciendo es que tenemos un error de compilación porque no sabe qué es GameWinnerService, y básicamente no lo sabe porque no lo hemos declarado. Entonces pues lo declaramos, y al declararlo pues ya no existe ese error de compilación, pero el error de compilación nos lo saca es en el tipo del cual lo estoy anunciando. Ese tipo es una interfaz que queremos crear que se llama eGameWinnerService, pues que al momento no la hemos creado. Ese será el siguiente paso. En este paso el compilador nos dice que la declaración de este tipo pues no está implementada. Entonces lo siguiente es implementarla. Esta implementación es un proyecto, y este proyecto coincide con la lógica de negocio que debo realizar. Entonces miremos cómo no había llegado a desarrollar lógica de negocio, sino simplemente a desarrollar el escenario de prueba, y es el escenario de prueba el que me va jalando, pidiendo código para que la prueba sea satisfactoria. Hasta ahora tenemos errores de compilación, y eso es lo que hemos subsanado.
Entonces vamos a crear el proyecto donde voy a implementar la lógica de negocio. Ese proyecto pues es una librería de clase común y corriente, porque como lo indicaba es lógica de negocio. Esta librería se llama Tic-Tac-Toe Services, que es donde voy a implementar toda mi lógica de negocio. Me crea una clase por defecto, pero pues la voy a renombrar de acuerdo a lo que la guía me indica. Y va a tener el nombre de Game Winner Services. Acepto. Y Visual Studio me dice que el warning que mencionábamos hace un rato, que voy a renombrar la clase, el archivo, y que esto me hace renombrar la clase. Entonces le digo que no, que para esta ocasión no, y declaro entonces la definición de mi interfase. Si me devuelvo a mi escenario de pruebas, pues veo que sigo todavía con error de compilación. Agrego la referencia de mi proyecto nuevo y adicional agrego la sentencia using de mi Tic-Tac-Toe Service, pues para que lo encuentre. Entonces vemos que ya no tengo error de compilación ahí, sino que lo tengo en el método validate. Es decir, recuerdan hace un rato empezamos que había error en la variable GameWinnerService, porque simplemente no existe. La declaro de tipo interfaz, es una interfaz vacía, y ahora me está diciendo entonces que el problema está en el método validate. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que tengo que adicionarle la firma de mi método validate a mi interfaz. Adiciono la firma y sigo con error, pero ahora el error se me devuelve al nombre de mi instancia de GameWinnerService, digamos así, o de mi declaración. Y ese error, ¿a qué corresponde? A que es una variable que no está asignada. Lógicamente, yo simplemente estoy declarando la firma de la interfase. Entonces ahora me toca implementar la interfase. Para ello voy a crear una clase que deriva de la interfase. Lo voy a hacer en el mismo archivo, no tengo problema. La clase que deriva de la interfase, si la ven aquí, dice Public Class GameWinnerService, y que deriva de GameWinnerService. Y tiene un método validate que por supuesto no está implementado. Y está bien que no esté implementado porque la prueba está orientando al momento a validar que mis partes estén escritas. Entonces ya tengo mi declaración y ahora lo que necesito es instanciarlo dentro de mi método de prueba. Entonces instanciamos mi variable GameWinnerService y le digo que GameWinnerService es de tipo GameWinnerService. Y ya vemos que no tengo errores de compilación. Confirmado entonces que todos mis errores de compilación han sido subsanados y las partes que el escenario de prueba me ha demandado están construidas y que no tengo nada pendiente, y que inicialmente empezamos a construir la lógica de negocio basado en lo que el escenario de prueba me demandaba. Si repasamos, la declaración de GameWinnerService no existía y teníamos un error por aquí que nos decía que WinService no estaba declarado. Luego lo declaramos y al declararlo nos obligó entonces a crear el proyecto de lógica de negocio, y de ahí empezamos a extender cada parte que el escenario de prueba me pedía. No hemos hecho absolutamente nada más sino completar las partes que el escenario de prueba me solicita. Lo siguiente entonces es probar si se permite la prueba o ejecutar la prueba y mirar entonces cuál es el estado del resultado. Para esto nos paramos sobre la prueba, hacemos clic derecho y desde Visual Studio nos dice Run Test o cómo ejecutar la prueba. Entonces la ejecutamos y en unos instantes nos da el resultado. Aquí demoró 16 microsegundos, pero parece un poco más. El resultado de la prueba. Entonces vemos que la prueba no fue exitosa. Si notan este rojo, y esperemos que ahora empecemos a notar verdes, es el paradigma del desarrollo orientado a la prueba. Entonces tenemos el rojo, verde, refactoring, rojo, verde, refactoring. Ahora lo vamos a ver muy claro. Entonces en estos momentos
hacemos clic sobre el resultado de la prueba, me dice que la prueba falló, una prueba falló, y vamos a ver en qué falló. Entonces me dice que en el método de prueba falla porque se arrastra una excepción que la operación no está implementada. Si recuerdan, este método validate, esta es la firma, por eso se me va ya cuando le digo ir a la declaración, y aquí está la implementación, pues simplemente dice no implementada. Esta es la excepción que está arrastrando. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? Es bien sencillo, es hacer que esta prueba que nos dio roja nos dé verde. Y os repito, es el ciclo iterativo del rojo, verde, refactoring, rojo, verde, refactoring. Entonces, nuestro siguiente paso será que la prueba pase. Bien, vamos entonces a hacer posible que la prueba pase y de esta manera empezar el refactoring. Y recordemos que el refactoring está orientado a los requerimientos. Entonces vamos a escribir el código suficiente para que la prueba pase. Escribimos la siguiente línea en el validate. Si recuerdan, aquí es la excepción que se dispara de no estar implementado, pues entonces ahora lo vamos a implementar. Si se fijan en el validate, lo que me está diciendo es que estoy retornando un espacio y podríamos pensar que esa no es la condición del juego y están en lo cierto. Esa no es la condición del juego, pero sí es la condición de la prueba. Entonces la prueba es la que me implica que mi lógica de negocio sea revisada y que sea implementada para que se cumpla la prueba. Lo que significa es que será necesario un refactoring para hacer que la prueba se oriente al requerimiento y la lógica de negocio cumpla la prueba. En este caso la prueba simplemente está diciendo que espera un valor para comparar con el estado actual, y eso es lo que estamos haciendo. No estamos diciendo que estamos implementando un ganador o un perdedor. Entonces, ya una vez hecho el ajuste en el método de prueba, pues volvemos a ejecutar la prueba. Recuerden, clic derecho, correr prueba, y tenemos un verde. Entonces, vamos en el segundo paso del ciclo. Rojo, verde y refactoring. Ya vamos en rojo, lo que significa que ya nuestra prueba es ejecutada satisfactoriamente. Cuando salen los rojos o la prueba no se ejecuta satisfactoriamente, es un buen indicador, porque las pruebas deben probar algo. Ese es el propósito de la prueba. Entonces, si me sale un rojo, lo que significa es que debo implementar la lógica suficiente para satisfacer la prueba, o debo verificar entonces la lógica implementada porque no satisface la prueba. Entonces es bien interesante el rojo. Por ahora ya tenemos verde y vamos en el segundo paso del ciclo del desarrollo orientado a la prueba. Bueno, continuamos. Vamos a implementar la segunda validación del juego. En este caso la validación va a consistir en que la línea superior del tablero tenga una marca de un jugador. Entonces, si recuerdan el tricky, pues si está en línea y esa línea está en la parte superior, pues va a ser que va a ser ganador a uno de los jugadores. Entonces, nuevamente empezamos por implementar la prueba. Entonces ya no tenemos una prueba, sino que tenemos dos. ¿Y la prueba en qué consiste? Pues la prueba consiste básicamente en la marca esperada, en este caso es la X. Recuerden que jugamos con X o con círculo. Va a estar en la primer fila del tablero. Entonces dice que la X, que es el expected, pues va a estar toda en la fila superior. Y va a ser comparada entonces contra el tablero que nosotros le ingresemos, que ese es un parámetro del juego, si lo recuerdan en el enunciado original. Bien, si yo tomo esta prueba y la ejecuto, si ya recuerden el método run test, pues la prueba va a fallar. Y aquí aprovecho y revisamos un poquito la interfaz del Test Explorer o el explorador de prueba, que nosotros tenemos una prueba que sí pasa, que es ninguno de los jugadores tiene 3 en línea y que por eso nos retorna la marca, si lo recuerdan en el anterior, y nos dio satisfactorio. Y ahora tenemos uno que es jugador con todos los espacios en la fila superior, es ganador. Entonces nos dice que no es satisfactoria la prueba
y pues es apenas lógico porque el método validate pues no considera esto y simplemente considera la regla para ningún jugador es ganador o ningún jugador tiene en línea el juego. Entonces, como ya es claro, un rojo me significa llevar a verde y el verde me significa un refactory. Entonces vamos a implementar la lógica suficiente para que el validador cumpla con ese requerimiento. Entonces vamos a modificar el método validate. Y el método validate, entonces ahora me fue un paréntesis de más, y el método validate entonces ahora lo que dice es que la columna 1 toma el parámetro del tablero correspondiente, la 2 y la 3, y luego hago una comparación, que si columna 1 igual a columna 2 y columna 2 igual a columna 3, entonces retorna el carácter enviado, o sea, recuerden que la X o el círculo, y en caso contrario me retorna un vacío, que si recuerdan el método anterior tenía este retorno. Entonces ahora vamos y probamos o ejecutamos el método de prueba y el método de prueba es satisfactorio. Entonces aquí volvemos a lo mismo del rojo verde refactory. Entonces implementé un escenario de prueba, ese escenario de prueba no pasó y me llevó entonces a implementar la lógica suficiente para que pasara. Ese es el ciclo de TDD. Como ya hemos realizado refactoring en nuestras pruebas, en nuestros escenarios de pruebas, pues es conveniente hacer una revisión de código. En esa revisión de código vamos a encontrar que hay variables miembro dentro de los métodos o variables locales dentro de los métodos que coinciden. De igual manera estamos encontrando que estamos instanciando ese miembro de la misma manera en ambos métodos. Esto lo que significa es que estoy empezando a escribir código de una manera no ordenada y que estoy perdiendo entonces las buenas prácticas de escritura de código y de mis estándares de desarrollo, al margen de que eso me dé redundancia en escritura y problemas de mantenibilidad posteriores. Entonces lo que voy a hacer ahora es identificar esas variables, o esa variable mejor, y hacerla común a mis métodos. Entonces la defino en mi clase y la elimino de mis métodos. De igual manera estoy haciendo una instancia de GameWinnerService en ambos métodos, lo que significa que quería hacerlo solamente una vez. Para ello vamos a utilizar un método de inicialización de la clase de prueba. Si vemos, acá tenemos un atributo de clase que se llama testClass, que me indica que es una clase de prueba. Entonces voy a utilizar también un atributo de método que se llama testInitialize para construir un método que me inicialice todo lo común, o me ejecute todo lo común, o mis preparaciones o mi elaboración preliminar de mi ejecución de código. Entonces en este caso hay la instancia de GameWinnerService. Entonces lo suprimo de mis dos métodos de prueba, y como acabo de hacer refactory, pues lo más conveniente es ejecutar nuevamente las pruebas para identificar de que no haya roto, si vale la palabra, algo del flujo de mis pruebas. Entonces, pues como ya lo hemos visto, podemos hacer clic derecho, correr pruebas, pero pues me resultaría un poquito dispendioso teniendo en cuenta que tengo dos, y si hubieran muchas más, pues lo mismo. Entonces me voy a la opción correr todos o ejecutar todos, lo ejecuto y veo que obtengo un resultado satisfactorio. Entonces mi refactoring no me ha causado inconvenientes y mis pruebas continúan con la integridad del caso. Continuamos con la refinación del código. Identifico otra variable miembro
que es el tablero, el game board. Lo declaro también fuera de los métodos, y de igual manera declaro su instanciamiento dentro de la clase, dentro del método setUnitTest, y recordemos que tiene el atributo de test inicialize. Entonces continúo haciendo mantenimiento a mi código, y recuerden, una vez efectuado, pues lo que hago es ejecutar todos los escenarios de pruebas para que no vaya a tener pruebas con enlaces o vínculos rotos. Y vemos que ya nos dio pues las pruebas satisfactorias. Una vez hecho el refactoring de nuestras pruebas unitarias, seguimos con la siguiente condición del juego, y es que si una vertical tiene la misma marca, recordemos que las marcas es la X o el círculo, entonces si una vertical corresponde a la misma marca, pues hay un ganador. En este caso vamos a hacer que la primera vertical tenga la misma marca y entonces determinamos un ganador. Para eso vamos a implementar el caso de prueba que evalúa esa primer vertical. Entonces continúo aquí con mis casos de prueba. Y ese caso de prueba lo que hace es recorrer toda la columna por la misma fila y revisar entonces que todos coincidan con el carácter solicitado, en este caso la X. Si nosotros ejecutamos esta prueba, pues nos va a salir que la prueba no es satisfactoria porque no hay nada que implemente este caso de prueba. Lo siguiente entonces es ajustar el método validate para que sea consecuente con ese caso de prueba. Vamos entonces al método validate, que recordemos que el método validate hace parte de la lógica de negocio, y lo vamos a cambiar para que sea satisfactorio en ese caso de prueba. Lo cambiamos entonces, y recuerden que este era el inicial que teníamos, que era la fila superior, y ahorita va a ser la columna izquierda, la primera columna del tablero. Vamos a la prueba, la ejecutamos y vemos que la prueba ha pasado. Lo que significa entonces que ya tenemos la siguiente regla de negocio implementada a partir de un caso de prueba. Bien, hace un momento hicimos refactoring sobre las pruebas unitarias, sobre los métodos de prueba unitaria, y ahora vamos a hacer refactoring sobre la lógica de negocio. La lógica de negocio está depositada al momento y para las condiciones en el método validate. Este método, si revisamos, hace tres cosas. Este método valida que la línea superior coincida con una marca del juego, recuerden que la X o el círculo, o que la primer vertical o la vertical izquierda coincida con una marca, la X o el círculo, y finalmente que valide que no haya ningún ganador. Entonces, estas tres diferentes lógicas pues no conviene que estén juntas, no es un principio de buena práctica. Recuerden el principio, el Single Responsibility Principle, el principio simple de responsabilidad, pues lo que nos lleva es a aislar esas lógicas. Entonces vamos entonces a hacer refactoring en nuestra lógica de negocio y vamos a implementar un método que nos valide las tres marcas en una fila, o las tres marcas de manera horizontal. Entonces adicionamos el método. Recuerden que este código está en el libro que les mencioné al principio, para que por favor lo tengan presente si quieren utilizar el código. De igual manera hay un enlace que los puede llevar al código para descarga. Entonces acabamos de agregar el método de chequear para que los tres estén en línea en una fila. Entonces aquí lo dice horizontal, pues por supuesto coincide con una fila. Entonces lo siguiente es que el método validate pues use ese método de chequear
fila, lo chequea la primera fila. Entonces lo vamos a reescribir o le vamos a hacer refactoring. Y ya el método validate pues invoca de manera sencilla el método de check for tree in a row in horizontal row. Y el resto de lógica pues lo dejamos igual. Como siempre, una vez hecho el refactoring, pues vamos y evaluamos la prueba. Entonces ejecutamos todas las pruebas y vemos que todos los métodos de prueba son satisfactorios. Eso fue pues entonces el refactoring para el método validate. Entonces no solamente hay refactoring para los métodos de pruebas unitarias, sino que también hay refactoring para el método validate. Y como siempre, una vez que escribimos, pues tenemos que volver a validar que no hayamos roto ninguna prueba. En consecuencia al método que valida la fila, voy a hacer el método que valide la columna. Entonces agrego el método que me va a validar la columna y lógicamente tengo que reestructurar el método validate para que trabaje con ese nuevo método de validar columna. Entonces tomo mi método validate, lo cambio y recuerden que lo que siempre debo hacer es, una vez hecho el refactoring, es correr los sets de pruebas. Lo ejecuto y veo que tengo un fallo en la prueba player with all space in top row, o sea, la validación de la fila. ¿Qué debo hacer? Pues debo corregir mi error. En este caso pues tomo el código ajustado de validate porque es el que está siendo impactado y lo ajusto. ¿Qué significa esto? Que al hacer refactoring yo puedo inyectar defectos que los detecto en mis pruebas unitarias y debo hacer entonces refactoring para corregir esos defectos. Entonces bueno, ya lo hice aquí, es reescrito el método validate y ahora voy a ejecutarlo de nuevo. Ejecuto las pruebas y encuentro entonces que las pruebas son satisfactorias. El principio que nos permite hacer que nuestro código sea mantenible, encontramos que la variable current winning symbol tiene un valor quemado, si se permite la expresión. Esto, recordemos, no es una práctica adecuada porque si yo necesito hacer mantenimiento a mi código, pues tendría que reemplazar tantas veces encuentre esa ocurrencia por el símbolo que yo identifique como el del ganador. Entonces, lo que voy a hacer es declarar una variable miembro y esa variable miembro, de la misma manera que lo hemos hecho antes, pues nos va a permitir entonces que exista mantenibilidad. Ese symbol for no winner, el que acabo de escribir, es el que está relacionado en el método validate. Está diciendo que el current winning symbol, o sea el símbolo del ganador, pues en estos momentos es espacio en blanco, que está indicando de que no hay un ganador. Entonces vamos a reemplazarlo por el miembro que acabamos de crear. Como lo hemos repetido, debo validar entonces todas mis pruebas y las pruebas fueron satisfactorias. El siguiente paso, ya habiendo hecho el refactoring y llevando el código al estado en que debe ser por métricas de codificación y por buenas prácticas, encontramos una nueva regla y la regla consiste en la validación de una diagonal. Recuerden que el tricky se puede jugar en horizontal, en vertical o en diagonal. Para este caso vamos a implementar la regla que la diagonal inicie en la esquina superior izquierda, va al centro y termine en la esquina inferior derecha. Para eso, y como como lo hemos venido trabajando, se implementa el caso de prueba antes de implementar la lógica de negocio. Entonces vamos a escribir el caso de prueba y ese caso de prueba será el que nos conduzca a escribir la lógica de negocio.
Aquí lo tengo, me voy para mi librería de pruebas, lo ajusto, completo el atributo del método, hago aquí unos ajustes y tengo ya mi escenario de prueba. El escenario de prueba entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a recorrer la diagonal y si encuentra que el valor coincide con la marca esperada, que es la X, entonces pues nos va a retornar que el ganador, que hay un ganador. Si ejecutamos este escenario de prueba, recuerdan, clic derecho, correr prueba, pues encontramos que la prueba falla. Y es apenas lógico porque pues estoy implementando la prueba, pero no hay una lógica detrás que me permita que la prueba sea satisfactoria. Entonces me voy a mi lógica de negocio e implemento la validación, o más bien el método que me permita hacer la inspección de validación, que recuerdan que en el último refactory pues yo estoy aislando esas validaciones del método validate. Entonces aquí tengo el método que me permite hacer la validación en diagonal, empezando en la esquina superior derecha, bajando al centro hacia la esquina superior izquierda, bajando al centro a la esquina inferior derecha. Entonces, ya implementado el método, pues tengo que completar mi método validate utilizando el nuevo método. Entonces, sobrescribo mi método validate y ahora me voy entonces y hago la prueba. Ejecuto mi prueba y mi prueba pasa. Recuerden que siempre que escribo código, pues la buena práctica es ejecutar la prueba afectada, pero pues puedo realizar la ejecución de todas las pruebas y miren que las pruebas son satisfactorias. Hemos terminado el propósito de este ejercicio, que no era desarrollar el tricky completo, sino que era ilustrar cómo es un desarrollo orientado a pruebas. Utilizamos o implementamos más bien 3 reglas de negocio, y las 3 reglas de negocio básicamente empezaron en pruebas y terminaron en el desarrollo del lado de la lógica del requerimiento, la lógica de implementación del requerimiento. En TDD se utiliza un framework y se utilizan herramientas pues, que nos ayudan a soportar la filosofía de la metodología, pero más allá de esto, lo más importante es que el desarrollador rompa el paradigma de TDD y lo haga de manera natural, porque pues pensamos que es antinatural empezar por probar un código que no se ha implementado. Dice que escribir una prueba antes de que escribir un código y probarlo no parece lo más natural. Así que vamos a necesitar invertir tiempo para, digamos, desaprender el método tradicional que teníamos de desarrollo, de que construyo la lógica y luego construyo un escenario de pruebas, o de pronto en diseño construyo el escenario de pruebas y termino por ejecutarlo cuando mi código está terminado. Vimos también la filosofía o el ciclo del rojo, verde y refactoring o rehacer, y en varias ocasiones vimos que la prueba empieza siendo en rojo, se escribe suficiente código para que la prueba pase y que hay un refactoring pues que nos lleva a que el código sea óptimo y mantenible. Vamos a encontrar que el código que vamos a escribir orientado a la prueba no es el código más bonito ni más consistente, pero el refactoring nos va a permitir llevarlo al estado ideal que lo requerimos. Hay que evaluar todas las condiciones de prueba. El autor denomina triangular todos esos escenarios de prueba, y es que sean bien exigentes y busquen todos los caminos, y no el camino feliz de la prueba, sino todos los posibles caminos y variables. Entre más exigentes seamos con las pruebas, pues el resultado va a ser software de mayor calidad. Bueno, como le indiqué al principio de esta charla, el ejemplo estaba basado en el Professional Test Driven Development with C#, el libro de James Bender y Jeff Magwither, y ahí pues hay mucho material con el que se pueden apoyar para los que quieran ahondar en este sentido.
El código fuente completo también está propuesto ahí y están todos los pasos que deben llevar para completar un desarrollo orientado a pruebas. Entonces queda la motivación de leer el libro y de sacar sus propias conclusiones acerca de la filosofía y romper el paradigma, lo que mencioné hace un instante, el desaprender el método normal que tenemos de construir la lógica de negocio, satisfacer el requerimiento, alguien que nos acompañe en diseño implementando las pruebas y finalmente ejecutar las pruebas cuando el código está hecho. Recuerden, para concluir, que el código aquí está orientado a la prueba, es decir, primero concibo la prueba y luego construyo el código que solucione mi requerimiento. Bueno, espero que sea de ayuda, sobre todo en el hecho de romper el paradigma actual que se tenga en desarrollo y montarse en el desarrollo orientado a la prueba. Hasta pronto, gracias.